Galicia, la tierra del extraperlo y el contrabando de tabaco que se transformó en un paraíso del narcotráfico, del rubio de Batea a la cocaína. Los narcos gallegos mano a mano con el cártel de Cali o el cártel de Medellín, los charlines, Laureano Ubiña, Pablo Bioque, Sito Miñanco, los amos, los patrones de las Rías Baixas. Dinero, popularidad, poder, influencia política. ¿Qué queda hoy de aquella fariña de los 80 y de los 90 que se llevó por delante la vida de docenas y docenas de jóvenes? Durante muchos años, toneladas de drogas, millones de euros y ahora un libro secuestrado. Hoy, en la sexta columna, metidos en fariña. Hambre, pobreza, racionamiento. En los años 40 España entera estaba en ruinas y Galicia no era una excepción. A un lado del Miño había escasez, al otro lado, en Portugal, no. Cuando en Portugal mirabas sus casitas blancas, ella tenían coches, tenían luz eléctrica, nosotros nos alumbrábamos con un candil, entonces Portugal tenía de todo. Él es Praxiteles González. Nació en una casa pegada a la orilla del río. El extraperlo fue su modo de vida desde que tiene memoria. Aquí se descargaba el barco y se escondía ahí en la casa. Tráeme un par de kilos de azúcar para mañana, o tráeme un par de kilos de harina, o tráeme un trozo de tela para hacerle un vestido a la niña. Entonces empezaron a pasar repuestos de coches enteros, se pasaron cientos y cientos de coches. Cuando aún faltaban décadas para que aquí llegara la cocaína, Praxiteles ya introducía unos polvos. Penicilina para curar a los enfermos. Yo le llamo el contrabando de la vida, no el contrabando de la muerte. Esos eran los polvos del milagro, no los polvos de que matan. Con el tiempo, Praxiteles incluyó tabaco entre sus mercancías. La costa gallega invitaba al contrabando. Aquí había unas condiciones naturales muy propicias. Una estructura geográfica que es casi imposible vigilar al mismo tiempo. Allí donde hay frontera, allí donde hay mar, y sobre todo un litoral como el de Galicia, ¿no? Tan recortado, con tantos recovecos, tan amplio, hay contrabando, históricamente hay contrabando, ¿no? Cualquier paisano de las Rías empieza a saber manejar barcos cuando es pequeñito, cuando es niño. Tenemos las herramientas y las aplicaron. Los contrabandistas aplicaron sus herramientas con un producto estrella, el tabaco. Llegaban toneladas y ellos ganaban millonadas. El salto es cuando en los años 70 aparece mucho dinero, mucho dinero. Uno empieza de pobre y acaba de Amancio Ortega, y entonces ya ahí se cambian las tornas. Entraban miles y miles de cajas a diario. Hay una internacionalización delictiva que requiere bancos, flujo de dinero, que requiere organización, que requiere apoyo jurídico, que requiere complicidades administrativas. Ya estamos hablando de un entramado. En la calle el tabaco de contrabando no se consideraba ilegal. Era de Batea, porque se escondía en los criaderos de mejillones. El tabaco de contrabando era más barato y para los ingenuos mejor que el tabaco legal. Yo era fumador de cigarrillos y también fumaba ese tabaco. Y efectivamente tenía mucho más prestigio el Winston de Batea, es decir, el de contrabando, que el que vendía la tabacalera española. Un cigarrito. Hacienda y la tabacalera empezaron a quejarse y a darse cuenta de que estaban perdiendo una cantidad de dinero tremenda en impuestos. ¿Y alguien llama? El Estado reaccionó con varias operaciones anticontrabando. Otro cigarro. A principios de los 80 llegó la primera gran redada.
el llamado sumario 1184. Por eso mismo lo destaco. Es la primera gran redada del tabaco. Gracias, tabaco. El sumario 1184 sería decisivo, digamos, para paralizar esa reconversión que se está produciendo. Manuel Rivas ya era periodista entonces. Supo que tras la operación los grandes capos del tabaco habían huido a Portugal. Los buscó y encontró a varios en un hotel pegado al Miño. Me llevó a una sala y allí estaban, en semicírculo, los que estaban allí hospedados. Serían 6 personas. Rivas contó en este artículo cómo le amenazó de muerte uno de ellos, José Barreiro, alias Sito Carnicero, un hombre corpulento e irascible. Viene hacia mí, así con gesto, digamos, en principio amistoso. Y cuando está a mi lado, me agarra, ¿no? Y literalmente me iza, ¿no? Os tenéis que largar de aquí, a próxima vez vas muerto, ¿no? Aquellos capos se entregaron a la justicia, pero en pocos meses quedaron en libertad. Gracias, tabaco, gracias, tabaco. Nunca se les juzgó y el sumario acabó olvidado. Gracias, tabaco. Se dilató muchísimo en el tiempo, se sobreselló y ya está. En los años 80, muchos contrabandistas de tabaco se pasaron a la cocaína. Si yo compro cocaína a 1.000 euros en Colombia y la vendo aquí a 10.000, voy a descargar cocaína. ¿Qué es lo que pasó con los gallegos? Los mecanismos de descarga estaban, era cuestión de comenzar a hablar y que alguien se decidiera a dar el salto a la cocaína. El narcotráfico de Colombia entró en Galicia. Conoce personalmente a Pablo Escobar. Conozco no solamente a Pablo Escobar, sino a muchísimos de ellos. Se pincharon varios teléfonos y una llamada de un gallego a un colombiano inquietó mucho al comisario Enrique León. Desde luego lo que era un gerifalte con el que hablaba, porque le hablaba de una manera, además a oiga, hermano, como hablan, hermano, cuidado, porque estas cosas, ya sabe usted, que nosotros está diciendo, macho, como no cumplas adecuadamente, te damos un billete de ida sin vuelta. El gallego que llamaba a Colombia era él, Alfredo Cordero. Unos meses después le detuvieron. Aseguró que él, de cocaína, no sabía nada. Alfredo Cordero, que salía en las comunicaciones, cuando le pregunté yo qué tenía que decir a las conversaciones, dice que él no sabía nada, y digo, bueno, pero ustedes hablan ahí de tráfico. Dice, no, yo el único tráfico que conozco es el de vehículos. Yo el único tráfico que conozco es el de la carretera. Se le había cogido un alijo de 2.000 kilos de cocaína. Aquella actitud en el fondo era normal. Hasta entonces los narcos no habían tenido ningún problema. El Estado había dejado demasiado espacio a la criminalidad organizada. No había una respuesta por parte de las autoridades del Estado frente a esta actividad criminal. Esa respuesta llegó el 12 de junio de 1990. La operación Nécora se había programado con la máxima discreción. La Audiencia Nacional temía que en la policía gallega hubiera topos de los narcos. Los propios funcionarios que iban a ser desplazados no sabían siquiera dónde iban. De hecho, fue casi a mitad del camino cuando alguien se dio cuenta que no iban hacia Andalucía, que los mandos le dijeron, no, vamos hacia Galicia a una operación reservada. Esta fue su base de operaciones, la comisaría de Vilagarcía de Arousa. Si se asomaban por la ventana, veían a decenas de personas.
demostrado ser efectiva y además que se percibiera como tal. Hubo 51 detenidos, entre ellos los grandes nombres: Laureano Ubiña, Manuel Charlín o Marcial Dorado. Sito Miñanco logró huir a Panamá, pero 7 meses después volvió a España y también cayó. No se lo esperaban y afortunadamente a partir de ese momento las cosas fueron de otra manera. Galicia respiró, aunque antes y después de la operación Nécora hubo asesinados. El fiscal Zaragoza estuvo a punto de ser uno de ellos. La Guardia Civil desarticuló todo un plan para asesinarme en finales del año 2002, comienzos del año 2003. Fueron detenidos varios sicarios que disponían de pistolas, que se les había dado dinero, que sabían el lugar donde vivía, etcétera, etcétera. Al no producirse el evento, el suceso, fueron condenados por conspiración para el asesinato. Es un ejemplo muy claro de lo cerca que estuvimos en aquellos tiempos de convertirnos en Sicilia o en alguna sociedad o en un México actual, algunos estados de México. No sé cuán cerca estuvo Galicia de eso, pero desde luego estuvo bastante. Es una metáfora, pero algo de Sicilia sí hay, incluida la violencia. A lo mejor a estas alturas la estadística está en más de 15 asesinatos. Abril de 1990. En el recién nacido Partido Popular, Fraga sigue siendo el director de orquesta. Pero está a punto de dejar la batuta a su sucesor. Porque no hay tutelas, ni hay tutía. Ahí está el líder del partido que solo por esta carta merece ser. Aznar se emociona. Entre las 2.800 personas que aplauden, hay un amigo personal de Fraga habitual en los eventos del partido. Así lo contaba Antena 3. La fotografía, publicada hoy por el diario La Voz de Galicia, muestra a Vicente Otero Pérez, alias Terito, en el último congreso del Partido Popular en Pontevedra. Vicente Otero era un hombre que aportaba economía, financiación a la Alianza Popular de la época. Era un hombre que era incluso amigo personal de don Manuel Fraga Iribarne. El señor del bastón era Vicente Otero, supuesto capo del contrabando de tabaco. La misma primavera en la que apoyó el liderazgo de Aznar, Garzón ordenó que lo detuvieran. Quedó en libertad porque un testigo se desdijo. Mi padre no estuvo implicado en ningún sumario nunca. Fue a vivir 3 meses como si fuese Al Capone. No había más elementos que los que había y yo valoré que tenía que quedar en libertad. En aquel entonces el contrabando estaba socialmente aceptado. Convivían perfectamente insertados en la sociedad. Los contrabandistas de tabaco. Nos ocupa la detención del alcalde de la localidad gallega de Ribadumia. José Manuel Barral era alcalde de Ribadumia por Alianza Popular en los años 80. Lo fue durante 18 años, hasta que lo detuvieron. En 2001, la Guardia Civil encontró 500.000 de cajetillas de tabaco en un barco atracado en Vigo. Las investigaciones apuntaron a Barral como cabecilla de una red de contrabando. Cuando le preguntaron, esta fue su respuesta. Siempre se cometen errores en la vida. Usted mismo investigó al alcalde del Partido Popular, Nene Barral, por contrabando. Sí, lo investigamos por contrabando en una operación que 15 años después todavía no ha tenido juicio. A finales de los 80, Galicia tenía
Otro alcalde contrabandista y amigo de Fraga era Manuel Díaz, alias El Ligero, el regidor de Aguarda. Se hizo alcalde de La Guardia siendo un analfabeto, pero claro, en La Guardia él daba mucho de comer. Fraga y íntimo amigo de Ligero. Nada más hacerse con la alcaldía, Ligero concedió una entrevista. El periodista le preguntó por qué los contrabandistas eran de derechas. Él contestó que lo que le gustaba era Fraga, que había que conocerlo como lo conocía él, más que sus hermanos. Tenía un chalet ahí en Camposancos y Fraga venía a pasar el verano ahí para su chalet. No, se llama Ligero porque corría muy rápido delante de la Guardia Civil cuando hacía contrabando con Portugal. Fraga no le dio importancia a las amistades de Feijóo. Años después, la prensa sí lo hizo. En 2013 se publicaron las temidas fotos. Feijóo en el barco de Marcial Dorado, de vacaciones en pareja en Canarias, paseando su amistad con un narco por la España de los 90. El presidente de la Xunta tuvo que dar explicaciones. No sabía nada sobre su pasado ni sobre su actividad. Marcial Dorado en el año 90 ya había aparecido en la portada de La Voz de Galicia, presunto contrabandista Marcial Dorado detenido. Y así podríamos encontrar hasta 66 menciones a Marcial Dorado. Pero es que es muy difícil que alguien que viva en Galicia y con los cargos de responsabilidad que usted ya tenía no se enterase de quién era Marcial Dorado. Pues ya lo ve, ¿qué quiere que le diga? Marcial Dorado le hizo chantaje al señor Feijóo con esas fotos. Y el señor Feijóo le dijo, publíquelas usted, que yo no acepto chantajes de narcotraficantes. Había grandes políticos, muy destacados políticos de aquella época, de hacía 20 años, que estaban en esas fotos. Muchísimos. ¿Del Partido Popular? No. ¿De todos los partidos? De todos los partidos. Hoy Marcial Dorado cumple condena por narcotráfico. No recuerdo nada, señor. Los nombres no recuerdo. Tiene que entender lo que llevo 7 años aquí dentro, Si no, viviendo una situación muy dura. El yate en el que se paseaba con Feijóo ha sido incautado por el Estado. Desde ese momento yo no me fío de Feijóo, no me fiaría de Feijóo. No sé hasta dónde sabía, hasta dónde llega esa relación. Lo que sí puedo decir es que no fue un guerrero contra el narcotráfico. Marcial Dorado había empezado con el contrabando de tabaco. En 1983 huyó a Portugal porque la justicia le perseguía. Aún así, se reunió con el entonces presidente de la Xunta de Galicia, Gerardo Fernández Albor. Se llegan a ver físicamente con el que era presidente de la Xunta en aquel momento, Fernández Albor. Bueno, ya hay esa perspectiva, digamos, de cooptar al poder, ¿no? Y de tentar al poder. Fernández Albor explicó que el encuentro había sido casual, pero que tampoco se tenía que avergonzar por hablar con unos señores que podían ser o no delincuentes. Según Fernández Albor,
Él había animado a los huidos a entregarse a la justicia. Terminaron haciéndolo. El juicio ni siquiera se celebró. Ese sumario es algo, para mí siempre fue una incógnita. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desvaneció? ¿Por qué se perdió en el camino? Nunca se llega a celebrar ese juicio. Es la época gloriosa del Juventud Cambados. El equipo de una pequeña localidad de 13.000 habitantes consiguió subir a Segunda División B. Todo gracias a un mecenas que acababa de salir de la cárcel acusado de contrabando, Sito Miñanco. A aspiración do presidente é facer un equipo para non pasar problemas. Todos admiraban a Sito cuando soltaba pasta para que el equipo de fútbol de Cambados acabase casi en segunda división y fuese a jugar partidos a Colombia. Los mejores años de nuestra vida. Uno de los que admiraban a Sito era el alcalde del pueblo. El popular Santiago Tirado estaba cuando Sito Miñanco renovó el estadio con bendición eclesiástica. Y además fue el que le entregó esta placa cuando el equipo subió de categoría. 4 años después, cuando lo condenaron por narco, dejó de admirarle tanto. Si algo tiene que ver y la justicia se lo reclama, allá él con sus cuentas y con sus penas. Había esa connivencia o esa proximidad con contrabandistas de tabaco, que además de buscar esa legitimidad social, lo que trataban es de acercarse al poder. Ese acercamiento se traducía en financiación para el partido. Al menos eso dice el exnarcotraficante arrepentido Fernández Padín. En los tiempos de Alianza Popular a mí me consta que los contrabandistas y el PP era lo mismo. Allí siempre se ha dicho que algunos han colocado, quitado y puesto alcaldes del PP, y eso es verdad. Otros, como el que fuera rey del hachís, Laureano Ubiña, van más allá. ¿Tiene pruebas de haber financiado ilegalmente Alianza Popular, como asegurado en alguna ocasión? Sí, tengo, sí. Pero cuénteme, ¿cómo lo financiaba entonces? Pues dándole dinero. Y como yo, muchos más, muchos. Así, a tocateja, un fajo de billetes. Sí, así, a tocateja, sí. En 1997, esa misma acusación llegó a la campaña electoral gallega. Fraga quería repetir como presidente de la Xunta. Lo importante no es que Fraga tenga algunas arrugas y a lo mejor en la foto tenga algunas menos. Lo más importante que ha pasado en Galicia en estos años es que Fraga le ha quitado las arrugas a Galicia. El Partido Socialista llevó a Galicia su mitinero más agresivo, Alfonso Guerra. Luego hay una estructura que les apoya también, y vaya como les apoyan, la estructura del narcotráfico, y algo sabéis vosotros aquí de eso, algo sabéis vosotros. Esa misma tarde, Fraga le contestó. Eso es una bellaquería y una falsedad que solo se lo puede decir el señor Guerra, un hombre afortunadamente para este país terminado políticamente. El presidente gallego volvió a ganar por mayoría absoluta. Servir a Galicia, servir a España como Dios manda y como nos manda esta confianza al pueblo galego. E nada máis. Mientras no vino la época en la que empezamos a incautar toneladas y cada año pasábamos de 20.000 kilos de cocaína, es cuando la política no pudo mirar para otro lado y tuvo que tomarse en serio un problema que yo creo que se dejó crecer demasiado, y eso explica que después hayamos tardado tantos años en ponerlo en su lugar. Este libro, Fariña, describe la relación del narcotráfico con Galicia en los últimos años.
archivó. Yo consideré que no había indicios bastantes. El Tribunal Supremo casó la sentencia y revocó la sentencia atendiendo a los criterios que yo había mantenido. Y no tuve inconveniente ponerme el mandil y mancharme las manos de fariña, pero de la fariña gallega, de la de trigo o centeno o maíz, porque se pueden hacer empanadas con cualquiera de las 3 harinas o mezclándolo. Con lo que sí se manchó Bea Gondar fue con dinero procedente de la droga. En 2007 el Supremo le condenó como autor de un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. A pesar de todo, hoy se plantea volver a la política. Me están diciendo, preséntate, hombre, preséntate, ¿qué tal? Y lo estoy pensando, tengo un 90% de decidido que sí. La cocaína llegaba a Galicia por mar. En la costa esperaba el capo más poderoso que han conocido las rías. José Ramón Prado Bugallo nació en Cambados, Pontevedra. Era el hijo de un marinero, como tantos otros. El padre de marinero. Lo conocí de chavalillo, así de niño a chavalito, así en la edad de la escuela. Y un niño travieso, nada más, así un poquito travieso, pero no era malo ni nada. Un niño de pueblo más, como otro cualquiera. Aquel niño se convirtió en el mejor piloto de la ría, un maestro a bordo de las planeadoras, las lanchas de los contrabandistas de tabaco. Nació la leyenda de Sito Miñanco. Sito Miñanco, si se dedicase a pilotar coches de carrera, sería Fernando Alonso. Era el Fernando Alonso de las planeadoras. Exclamar así, oír los murmullos de la gente que decía, es Sito Miñanco, Sito, es Sito, ¿no? Era un piloto, digamos, mítico, legendario iba a ser. Era el nuevo señor del humo, pero a Sito Miñanco no le bastó. Se pasó al tráfico de cocaína de la mano del cartel de Medellín. Los chicos de Pablo Escobar, el espejo de Miñanco. Al estilo un poco Escobar, ¿no? Pablo Escobar. Buscan una popularidad, sentirse queridos. No solo se lava el dinero, también se blanquea ¿no? la propia imagen. Sito Miñanco, que se viste casi de Pablo Escobar. Lucían el mismo bigote. A Pablo Escobar le gustaba la ostentación. A Sito Miñanco también. Le gusta mucho el dinero, le gusta mucho el presumir de cosas como coches impresionantes, barcos impresionantes y sobre todo de mujeres impresionantes también, de mujeres guapísimas. Miñanco y Escobar compartían incluso discurso para defender su honestidad. He asegurado que mi dinero no tiene vínculo.
20 años solo cumplió 7. Pero duró poco en la calle. La Audiencia Nacional le volvió a condenar a más de 16 años por traficar con 5 toneladas de cocaína. En 2015 volvió a la calle con la prohibición de pisar Galicia, pero continuó con su negocio. Nadie se jubila. El narcotráfico solamente tiene dos fines: o acabas muerto o senil, y ni siquiera asume que son delincuentes. Oiga, yo soy una persona que comercia con una mercancía, pero no soy culpable de que la gente consume esa mercancía. Lo tiene muy asumido. Eso hace que nunca se vayan a reinsertar en la sociedad. Este es el chalet de Sito Miñanco en Algeciras el pasado mes de febrero. Es la Operación Mito. Esposado tuvo que ver cómo los perros registraban su casa. Llena de fajos de billetes y de coches de alta gama. Por mucha cárcel que se coma, va a seguir haciendo lo mismo. En el 99% de los casos va a seguir haciendo lo mismo cuando salga. Entre 25 y 30 años, pues haciendo lo mismo. Se demuestra una y otra vez que no tiene ningún tipo de interés ni de voluntad de reinserción ni de rehacer su vida, sino que, bueno, una y otra vez aprovechan beneficios penitenciarios para traficar con drogas. Le cuesta bajar del furgón policial. Manuel Charlín parece un inofensivo jubilado que utiliza el periódico para camuflarse. Utilizar la prensa como escudo, una táctica del clan de los Charlines que a veces convertían en arma. Los Charlines son la cara amarga de ese mundo. Tuvieron que ver, y está documentado, en malos tratos, en torturas. Charlín es un tío con una inteligencia tremenda, inteligencia innata. Controlaba de forma tremenda su organización. Ahí donde le ven, el señor mayor, bajito, de gris, era el jefe del clan familiar de narcotraficantes más peligroso de la historia de Galicia. Yo no tengo nada que ver con esos 100 kilos de hachís. Aunque él siempre ha negado ser jefe de nada. Y hubo que meterme a mí en la cárcel para decir, este es el jefe, este es el dueño, este es el clan, este... ¿Pero clan de qué? Si no soy ni el clan de mi familia. Que ni eso. Es evidente que no era solamente un señor de pueblo que no tenía nada que ver con estas cosas, y a las pruebas me remito. Las pruebas están en la cantidad de veces que le hemos visto entrar y salir de la cárcel. Fue detenido en el año 1990, estuvo en prisión, salió porque fue absuelto en el juicio de la Operación Nécora, luego fue detenido otra vez en relación con un transporte de cocaína. En esa ocasión fue condenado como responsable de la organización a una pena de 20 años de prisión. Y finalmente fue condenado también a una pena de entre 12 y 14 años de prisión como responsable de toda la organización o de todo el clan en respecto a actividades de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Nunca hubo sentencia, pero la policía sospechaba que los Charlines planearon el asesinato de otro narco que acabó colaborando con la justicia. Los Baulos, padre e hijo. Ahora se puede decir que colaboró y el padre le costó la vida y a su esposa quedó tetrapléjica. Es decir, no se andaban tampoco con chiquitas quienes participaban en esos grupos. Entre ellos sí que hubo ajustes de cuentas. Vinieron sicarios colombianos a cobrar deudas, y las deudas ellos no las cobran en el juzgado. Las deudas las cobran, como decía el Pablo Escobar, decía, o plata o plomo. Si te juzgan por narcotráfico, lo normal es intentar pasar desapercibido, tener un perfil bajo. A no ser que seas Laureano Ubiña. Entonces entras en la sala
quejándote porque no te gusta tu sitio. Igual que esta la mañana estábamos aquí. Igual que esta la mañana, unos dicen una cosa, otros dicen otra. E incluso repartiendo puros entre los abogados. En su declaración, el entonces capo gallego del hachís vendía su personaje, el de hombre de pueblo, trabajador, hecho a sí mismo. Yo no tengo relación ninguna con droga ninguna, y usted lo sabe muy bien, y muy claro, además. Él que tenía fama de ser muy bruto, a mí me sorprendió, conmigo no fue nada bruto, fue un hombre muy amable, muy educado, era un hombre con una cierta inteligencia, con unas ciertas dotes dialécticas. Ubiña se refleja perfectamente en esa imagen. Cuando el presidente del tribunal le dice, bueno, el señor don Javier Zaragoza, el fiscal antecedor, que le va a hacer sí, que veña, que gusto uno esperando. Pregunte lo que quiera. Sí, yo ya tenía ganas de verle yo a usted también cara a cara, que hace tiempo que no le veo. Por favor. Eche para acá, pregunte lo que quiera. Javier Zaragoza ha sido esencial. Yo creo que es una de las personas que quizás no solo tiene el mayor conocimiento, sino la mayor responsabilidad en haber puesto el narcotráfico en donde se tiene que estar, que es en una delincuencia marginal. Han pasado 25 años del juicio de la Operación Nécora. Javier Zaragoza era el fiscal antidroga. Ese dinero lo tengo yo. Lo tengo yo. ¿Dónde? ¿A usted qué le importa? ¿Dónde lo tengo yo? Lo tengo guardado. Es un vídeo para la historia. Lo tengo guardado. Por favor. En la viga, en el colchón. Mire una cosa. Conteste con mayor corrección al Ministerio Fiscal. Le noto casi que usted debería estar pensando, ¿qué hago yo con este señor? Bueno, no recuerdo exactamente, pero la sonrisa lo dice todo, ¿no? De aquel juicio, Ubiña salió libre de cargos por tráfico de drogas. Poco fastidiado, pero aquí estamos. Pero con el tiempo ha estado más de 20 años entre rejas. Las sentencias le relacionan con el tabaco y con el hachís. Nunca se me ocurrió a mí pensar en transportar ningún tipo de drogas a otras, ninguna. Por temas morales y ya trabajo me costó, que me convencieron para meterme en el tema del hachís. Repito, porque decían que no causaba nada de daño a la salud. Ubiña construyó su imperio desde aquí, el Pazo de Bayón, un palacio de principios del siglo XX con un viñedo de más de 20 hectáreas. La construcción es auténticamente maravillosa y la bodega era espectacular. El viñedo era de los mayores que había en Galicia en una sola mano. Me encontré con algo fabuloso, desmedido, todo absolutamente propio de inversiones sin control. El que habla es Luis Rubí. Fue el alto cargo de Hacienda que se encargó del Pazo cuando la justicia se lo quitó a Ubiña. Y continuó con la producción de albariño de la Audiencia Nacional. Una sociedad intervenida por la Audiencia Nacional. Cuando Ubiña se encargaba de estas botellas de albariño, en realidad estaba lavando dinero del narcotráfico. Bueno, el Pazo de Bayón era una instalación para procesar millones de litros de vino, o sea, era muy propio de las prácticas de blanqueo, ¿no? Al salir en tercer grado, Ubiña tenía que trabajar en este centro para rehabilitación de toxicómanos. Seguía defendiendo que el Pazo es suyo. Dice que no lo compró con dinero del hachís, sino con el transporte de tabaco. El tabaco. Yes. Pero interesaba enfocar lo que era de hachís para poder cogerlo todo. Para encantar el Pazo porque sí. Aunque en Ubiña hay cosas que no han cambiado. Porque soy chulo y prepotente. Tras pasar un tercio de su vida en la cárcel, el excontrabandista confiesa que se arrepiente. Al mismo día dijo, ¿por qué demonios yo me metí en esa porquería? Porque no tenía necesidad ninguna. Ninguna. ¿Estás arrepentido? Yo sí. Supongo que los años y la experiencia, ¿no? La experiencia también se tiró unos cuantos años dentro, ¿eh? Y eso amansa, inevitablemente. A
Al igual que otras tradiciones y costumbres, el contrabando formaba parte del ADN de Galicia. Prácticamente el 80%, el 70-80% de la población participaba directo o indirectamente en el contrabando de tabaco. Se consideraba como un oficio el contrabando, ¿no? Se les preguntaba a los niños en la escuela, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo, como mi padre, contrabandista. El contrabando era incluso más importante que ella, la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros. Si por un cargamento había que retrasar su profesión, se hacía. Hay una anécdota buenísima, que es que por culpa de un temporal había escasez de tabaco, pues se retrasó la procesión del Carmen para que se pudiera hacer la descarga primero. Todo el mundo hizo donativos ese año a la Virgen del Carmen para agradecerle precisamente el buen tiempo con el que pudieran hacer la descarga de tabaco. A mediados de los 80, los cigarrillos se convirtieron en droga y los contrabandistas en narcos. Pero la aceptación social tardó en desaparecer. Cuando viene el narcotráfico, evidentemente no se corta de repente esos lazos entre narcotraficantes ya y el resto de la sociedad. Sus planeadores estaban en el puerto, el surtidor estaba en el propio puerto, es decir, las herramientas con las que ellos realizaban primero el contrabando de tabaco y luego el tráfico de drogas, lo tenían a la vista de todo el mundo sin que nadie actuara. Era un auténtico cáncer social porque los chavales iban a la ría, trabajaban un día y ganaban mucho más de lo que podían trabajar con un empleo lícito y normal. La droga sí había que ocultarla. A cambio de dinero se escondía en fincas de los campesinos entre la comida de los animales. De hecho, un cerdo llegó a morir por sobredosis de hachís en Vilagarcía de Arousa. Si tú puedes obtener en una noche lo que te cuesta trabajar un año o no tener que emigrar, eso claro que corrompe una sociedad. Corromper con dinero negro de polvo blanco. El que guiña el ojo antes de entrar en el juzgado es José Álvarez Otero, sargento de la Guardia Civil condenado por narcotráfico. Una especie común de oveja negra en la Galicia de aquellos años. Hay un caso muy representativo. Hay un cambio de jefe de la Guardia Civil en la demarcación de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra. Aparcan en el aparcamiento del cuartel y coincide que aparcan al lado de un enorme y último modelo Mercedes. Y ve que no hay un Mercedes, hay 5 o 6 Mercedes, todos carísimos. Le dice al chofer, ¿y estos Mercedes? Y el chofer se ríe de los guardias que están ahí dentro. El coronel sabía lo que ganaba, cuál era la nómina de un guardia civil, que no daba para comprar Mercedes. El Mercedes, un símbolo de poder económico que se multiplicó en las Rías Baixas en los primeros años del narcotráfico. Vilagarcía de Arousa, pueblo de muchos narcos, era Vila Mercedes. Vila Mercedes, sí, es un sobrenombre que ejemplifica aquella situación, ¿no? Fluctuaba, volaba, sobrevolaba un dinero absolutamente desproporcionado e injustificado en algunos personajes. Él es John Rockefeller. A principios del siglo XX era el hombre más rico del mundo. Tenía tanto dinero como odio generaba. Para limpiar su imagen, Rockefeller financió escuelas y dio cobijo a huérfanos. Tiró de filantropía. Una estrategia que copiaron los señores de la droga gallegos. Tenían actividades como si fueran mecenas, daban dinero a la gente que no tenía recursos económicos. Era un poco el lavado de imagen para no despertar la desconfianza ciudadana y que si alguien decía tal persona es narcotraficante, la respuesta fuera no, pues sí es muy bueno, pero si financia esta iniciativa. Un ejemplo es esta iglesia de Cambados. No hay papel que lo demuestre, pero todo el mundo dice que fue Sito Miñanco quien pagó su reforma.
Siempre trabajó mucho para intentar tener a los vecinos a favor y trabajó con gente joven que después en su momento, bueno, pues los estaba utilizando para hacer desplazamientos también de coca y de cosas así. Sito Miñanco tuvo incluso su propia canción. Os Papaqueixos lanzaron Tecnotraficante en 1999. Era una denuncia, evidentemente, este tema era una denuncia, pero una denuncia retranqueira, o sea, una denuncia galega. A pesar de que el grupo quería criticar a los narcos, algunos la tomaron al pie de la letra, como un himno en defensa de los capos de la droga. Non teño especial admiración polos narcos. Os narcos, ademais, estaban financiando ao poder, realmente. Non podo admirar eu a esa xente. Y era una época en la que prácticamente todo el sector empresarial estaba, si no contaminado, estaba intentando ser contaminado. Había empresas turísticas, Albariño, depuradoras, que después se demostró que eran de narcos y que se utilizaban para blanquear dinero. En muchas entidades financieras de poner alfombra roja al narco que venía con un saco de millones o con una bolsa llena de millones, y nadie preguntaba si venían de aquí o venían de allí. Cuando se vio la verdadera naturaleza de lo que nos estaba trayendo la droga, que no era ni mucho menos dinero, sino era la ruina absoluta en todos los órdenes, entonces empezó a reaccionar. Yo tengo compañeros de instituto que son adictos, alguno que ha fallecido. Fue como un... Y mi hijo ya empezó muy jovencito, muy jovencito. Tendría 14 años o así. Era guapo, era simpático, era muchas cosas. Cuando venía mal, que iba a la habitación de las niñas y ella no dormía y que las arropaba y las acariciaba. Aunque viniera mal, pero que iba todas las noches y las acariciaba y las arropaba.
oiga, es que las madres de unos delincuentes vienen a decirnos que tenemos un problema y que tenemos que cambiar esto. Tuvieron una función pues, muy importante, dar el aviso a la sociedad de lo que estaba pasando. Se estaba muriendo gente, se estaban enganchando en las drogas gente. ¡Pauviña, cabrón, traballa de peón! Durante mucho tiempo las madres estuvieron solas contra los narcos. Una lucha desigual en la que ellas nunca tuvieron miedo. ¡No tienes vergüenza, asesina! A mí me cortaron 2 veces los frenos del coche, pero con mucha suerte. No tuve accidentes siquiera. Que se pudran en la prisión, como se han muerto y están muriendo nuestros hijos. En el primer día de juicio de la Operación Nécora, ahí estaban, con las maletas cargadas de gritos. Entre ellas, Dora. Llegaba Ubiña y como lo bajaron iba esposado, dije, Ubiña, cabrón. ¡Ubiña, cabrón! ¡Asesina de peón! Asesino, yo le llamé de todo. ¡Ay, que sos puerco! Y ahí fue la bomba. Cuando Ubiña quedó libre, tuvo visita en su palacio. ¡Ubiña, ladrón! ¡Hijo de la cárcel por culpa tuya, maricón! ¡Con 10 proteínas! El dolor y la impotencia de las madres se desbordó. Hasta la Guardia Civil tuvo que huir. Vino para protegernos, pero nosotros creíamos que venían para reprimirnos. Y la pobre Guardia Civil había zumbalado para abajo, corría por allí para abajo, porque si no chupaban, ¿eh? Años más tarde, Ubiña perdió el Pazo de Bayón. ¡El Pazo de Bayón te vamos a quitar! Gracias a ellas, la sociedad había abierto los ojos contra la droga. Si ellas no nos hubieran empujado, quizás no fuéramos esa retroalimentación entre justicia y madres, fue lo que nos hizo que realmente llegara un momento en que el Estado hiciera lo que tenía que hacer, que simplemente imponer la ley en todas las esquinas de su territorio. Yo no los ayudé, yo lo que hice fue de portavocía de lo que estaba ocurriendo aquí. Yo no soy ninguna heroína, a mí me tocó jugar un papel, lo jugué, pero el mérito está en todo el colectivo de familias que tuvimos el problema. Que hacer es que saber que eso es un problema que debemos de atajar o debemos de reducir, porque es muy difícil eliminar, y desde luego cuidar mucho el tema de la prevención, de reducir el mercado de consumidores de droga, porque yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? El centrar fundamentalmente la atención en aquellos que son las víctimas del narcotráfico.